Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Reyes López, aspirante a la licenciatura de Derecho para la Universidad Abierta y a Distancia de México. Hoy tocaremos un tema controversial no solo en México sino en el mundo, como es la pena de muerte. En este video trataré de explicar de manera visual todo lo relacionado a este tema. Empecemos definiendo qué es la pena de muerte, ya que en el aspecto jurídico es la sanción más rigurosa de todas y extremas que existe, literalmente en quitarle la vida a un condenado mediante procedimientos de ejecución establecidos por cuestión de país, por cuestión de cultura, por cuestión de religión, dependiendo de donde sea. Durante la historia han existido diferentes métodos de ejecución para llevar a cabo la pena de muerte, como es la inyección letal, la electrocución, la ejecución por gas, el fusilamiento, el ahorcamiento, la lapidación y la decapitación. Ya de ellos la mayoría totalmente obsoletos. Dentro de los 5 países que más ejecuciones en el mundo cometen está Pakistán, Irak, Arabia Saudita, Irán y China. Increíblemente, aunque no lo parezca, China ya él tiene el mayor número de ejecuciones, pero no se sabe el por qué, ya que ellos lo manejan en algo clasificado como un secreto de Estado. En Irán, al menos 507 personas han sido ejecutadas. En Arabia Saudita se ejecutó a 146 personas. Increíblemente, dentro de toda América, solamente Estados Unidos sigue siendo el país que sigue ejecutando de manera por la inyección letal, y eso ha incrementado hasta un 9% del 2016 al 2017. Aquí en México, la mayoría no sabe ni en qué artículo se encuentra o se manifiesta lo que es la pena de muerte. Está en el artículo 22, donde queda estipulado que quedan prohibidas la pena de muerte, la mutilación, la infamia, la marca de azotes, los palos, el tormento de cualquier especie. Dentro de los objetivos generales de la pena de muerte en México, tenemos que describir el desarrollo de la pena de muerte, en sí de qué se trata y en qué se va a relacionar junto con los delitos que se cometan. En los específicos tenemos que describir en base a qué, en dado caso de que exista una pena de muerte, sea la sanción dependiendo del crimen o delito que se ejecute. En los objetivos externos tenemos que desarrollar todo un plan donde especifique de alguna manera tal delito, tal pena de muerte. Eso es algo muy riesgoso. Tendremos que modificar muchas cuestiones de política. Muy difícil que se haga aquí en México, la verdad. Dentro de los objetivos internos, volvemos a lo mismo, se determinan los diferentes métodos de ejecución de pena de muerte, cuáles son los delitos, su relevancia y en ese caso si se adquiere o no. Aquí es un poco peligroso porque dependiendo del lado que estés, en la cuestión de justicia o por ejemplo en tu caso de que algún familiar o tú mismo llegaste a cometer un delito tan grave que se manifieste como pena de muerte, obviamente tanto tú como tus familiares no van a aceptar esta sanción. Pero si fuera al sentido contrario, si tú cometiste un delito y la persona afectada o los familiares afectados obviamente exigirían el mayor castigo como en dado caso de que existiera. Eso entonces es algo muy complicado, es algo probablemente que tiene que ser muy polémico todavía, pero es muy difícil. Yo creo que tendríamos que dar un paso atrás porque ya no tendríamos una evolución como especie. Los puntos a favor. Esto es dependiendo también del caso, de donde se vea, donde piensa la gente que si se mata al individuo que cometió un crimen, los problemas delictivos a futuros con él se van a eliminar. También tienen miedo a la fuga o que se escapen dentro de la misma cárcel y sigan cometiendo los mismos crímenes. Entonces la gente por eso está a favor de la pena de muerte. Piensa que con eso va a proteger la vida de todos y va a ser de alguna manera un México sin tanta violencia, que es relativo porque al fin de cuentas la pena de muerte es que genera más violencia. Dentro de los puntos de en contra, es algo que
obviamente lógico, es irreversible, ya que se ha visto casos en el mundo donde se ejecutan a personas que de alguna manera son inocentes y posteriormente sale a la luz que efectivamente sí lo eran. Entonces este caso ya no es irreversible. Esos son los puntos en contra. En lugar de llevarlo a un juicio un poquito más largo y realmente saber si sí o si no, se lleva a la pena de muerte. Muchos dirán que por qué incluir la iglesia o la religión en este video, ya que no tiene nada que ver con leyes, pero para un país como México, donde el 80% de la sociedad son católicos o ejercen alguna religión, donde ellos se manifiestan en contra de la pena de muerte, pero tal vez en casos extremos como la pederastía, ahí sí están a favor, ellos están apoyando esa cuestión. Para ampliar un poco respecto a este tema, se realizaron investigaciones como una entrevista y una encuesta, donde la encuesta fue compartido en Facebook y grupos de WhatsApp. La entrevista fue realizada al licenciado Fabián Azael Jiménez Martínez, que es licenciado de Derecho, egresado de la UAM, con especialidad en Derecho Fiscal y Administrativo. También cuenta con un diplomado en Historia de México por el Centro de Investigación y Docencia Económica. También es profesor de asignatura de la Facultad de Derecho de la UAM, impartiendo clases de Historia de Derecho en México y Derecho Constitucional. También es maestro en Ciencias Sociales y Humanidades, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana. Dentro de esta entrevista, que les comparto el link, podemos establecer que él está en contra totalmente de la pena de muerte. Él está a favor de los derechos humanos, da su punto de vista respecto a ella. Se le hizo algunas preguntas como si la ley es justa en México, donde él dice que sí, que así se estipula. Dentro de la ley están las sanciones, dependiendo del delito que se cometen, y para él es justa. También se le pregunta que si de él dependiera darle la pena de muerte a una persona, él dice que si está dentro del régimen, dentro de las leyes y dentro del delito, las sanciones, que lo haría. No está a favor, pero si está dentro de las leyes, él lo haría. También se le pregunta si México está preparado para eso, para llevar a cabo lo que es la pena de muerte, como en Estados Unidos, y dice que no, que para México no, aunque muchos están a favor, que sería como un retroceso. Todo esto lo pueden checar dentro de la misma entrevista, una entrevista muy amplia, muy agradable, donde ustedes podrán también manifestar su punto de vista. Aquí están algunas de las 10 preguntas que se realizaron en Facebook y en WhatsApp en una encuesta, donde para mí las preguntas más relevantes están que la mayoría está a favor de la pena de muerte, y muchos dependiendo del crimen que se haga. Entonces la verdad es que mucha gente sí está a favor de la pena de muerte, y la gente piensa que la pena de muerte podría evitar, o más bien reducir, la tasa de violencia y homicidios de México, donde puede ser, es como doble moral, porque la pregunta fue tan directa: ¿podría reducir los homicidios de México? Cuando ellos dicen que sí, cuando al mismo tiempo están matando gente. Es algo con doble sentido. Dentro de todos los castigos, la mayoría opinó que la pederastía puede ser un castigo condenado a pena de muerte. Obviamente, si de ellos dependiera, ejecutarían la pena de muerte, aunque ya lo había comentado con anterioridad. Todo esto es relevante dependiendo de qué lado estás, del lado del que ejecutó el crimen o del lado de la persona afectada. Son muchas cosas las que se tienen que ver, no solamente dar un juicio tan sencillo como es. El método que ejecutaría la gente en dado caso de que existiera la pena de muerte en México sería la inyección letal, como en Estados Unidos. En base a todos los datos recabados, tanto en la entrevista como en la encuesta, a la conclusión que podemos llegar es que la gente está a favor de la pena de muerte en un alto porcentaje. Está de acuerdo con la pena de muerte, pero dependiendo del crimen o delito que se ejecute.
también nos damos cuenta que la gente no conoce, en este caso el artículo que es del tema de la pena de muerte, pero en sí no conoce los artículos de alguna manera básicos de la Constitución política, que eso nos ayudaría mucho para todas las cuestiones que nos pasan en la vida diaria. Pero bueno, eso ya es otro tema y espero algún día contar y poder platicarlo de ello. El método que se escoge para la pena de muerte, la inyección letal, yo creo que puede ser porque tenemos a un país tan cercano como Estados Unidos, que es lo más común que se puede llegar a ver. Y obviamente no es tan extremo como en Asia, que hay ejecuciones públicas, ahorcamientos. Creo que podría ser una buena opción. Y si ellos dependieran, ahí se aplicaría la pena de muerte, ya que volvemos a lo mismo, dependiendo de qué lado estés, podría ser. Aquí les comento algunas fuentes bibliográficas, tanto videos de YouTube, tanto páginas web, algunos libros y las citas bibliográficas. Y solo para terminar este video, recordemos que la pena de muerte es un síntoma de cultura, de violencia, más no una solución. Espero que con este video haya quedado un poco claro respecto a este tema. Gracias por su atención. Saludos.